Cuántos símbolos, cuántas imágenes para entender o tratar de develar lo que estaba pasando por la mente o el corazón. Uno tendría que preguntárselo a Rosario Infantozzi, escritora, sobrina nieta de Gerardo Matos Rodríguez. Rosario, un placer realmente tenerte aquí. La primera pregunta, además de darte los buenos días y la bienvenida, es: estamos viendo un corto de ficción sobre la comparsita, un cortometraje en donde, ¿qué tratamos de desentrañar? ¿En qué momento? ¿De qué manera? Mirá, el tema de este corto es que desde el año 95 yo tenía escrito un guión para un largometraje que era absolutamente imposible de realizar por el costo, porque además era toda una reconstrucción de época en un país donde todavía no había cine, de verdad. Entonces, con mis hermanos, en el 2002, decidimos que íbamos a hacer este corto tomando el momento más emblemático de ese guión, que además yo lo llamo el documento que falta, porque de todo el resto de la vida de Matos y de la obra de Matos hay documentos. Hay 2 valijas de papeles, fotos, cartas, documentos, contratos. Pero de lo que no había documento era del momento en el que nació, porque él tenía 20 años en ese momento. Ni él ni mi abuela, que era su hermana, podían tener la menor idea de que eso algún día iba a ser famoso, así que no se les ocurrió guardar aquella partitura que ella escribió. No había. Solamente los cuentos de mi abuela que me había hecho a mí. Claro, recordemos que no es Matos Rodríguez el que escribe la partitura, ¿no? En el supuesto momento que traslada esa melodía que él tenía en la cabeza, ¿no? Este corto lo que cuenta es eso, que él se despierta de esa noche de fiebre y dolor, digamos, y cuando se despierta le pide a la hermana: por favor, si yo pongo los dedos en este teclado de cartón que se fabricó, ¿tú podrías darte cuenta qué notas son y escribirlas en un papel? Porque si no me voy a olvidar. Y bueno, y mi abuela lo ayuda. Por eso digo, es muy simbólica la comparsita en muchas cosas. En muchos aspectos. Y te fue muy difícil desentrañar estos misterios porque, según tengo entendido, esas valijas en donde existen los documentos de puño y letra de Gerardo Matos Rodríguez sobre su vida, no llegaron a tu vida muy fácilmente. Mira, cuando yo empecé a investigar hace 30 años, de lo que me podía agarrar únicamente, eran de los cuentos de mi madre y sus hermanos, que muy generosamente me los hicieron. Pero ¿qué pasaba? Que ellos se acordaban del hombre adulto, que era su tío. No de aquel muchacho de 20 años. Cuando me di cuenta que en realidad era un gurí el que lo había escrito, yo digo, ¿y a quién le pregunto sobre este gurí? ¿Y el concepto familiar de Becho cuál era en ese momento en la familia? No, era un tipo adorado por sus sobrinos. Adorado, porque era esos tipos que aparecen desde París llenos de valijas con juguetes. Claro. Les mandaba, o sea, él grababa, tenía un aparato para grabar unas postales de cartón donde les mandaba mensajes. Por ejemplo, había uno que le decía a mi tía Coca, que tenía chiquita en ese momento: espero que no te hayas asustado con el señor que salió de abajo de la mesa. Parece que había habido las habían llevado al teatro y ella Estas cosas como chiquitas y familiares que para mí es lo que me importaban de esta historia, ¿no? Hay un montón de repente de historiadores o de sociólogos que se van a ocupar de los temas grandes de la comparsita. Yo siempre me ocupé de los chiquitos, del hombre atrás del mito, ¿no? De quién era este tipo que hizo algo como nadie nunca pudo hacer, porque es muy fuerte encontrarte con un matrimonio de japoneses que te abrazan con los ojos llenos de lágrimas diciéndole lo que significa la comparsita para ellos. Y vos decís, ¿y esto? ¿Qué?
a mí, por más divina que pueda ser la música japonesa, no me puede tocar el corazón nunca. No lo vivo como mío. Pues esta gente sí. Y son turcos, o son japoneses, o son finlandeses, o son franceses. Entonces me acuerdo que cuando yo estaba intentando hacer el guión para este corto, yo estaba muy en contacto con Carlos Maggi. Me ayudó mucho a poder entender el alma, ¿no?, de la época, sobre todo. Tú le enviaste un monólogo o algo a Maggi que él responde de una manera fantástica. Genial, es el prólogo del libro. Exacto. Y él me dice, lo que pasa, en realidad las palabras de él fueron estas, no están en el libro porque son muy poco elegantes, ¿no? Muchacha, tú le estás cerrando al bizcochazo. Inefable, totalmente. Tú le estás cerrando al bizcochazo, porque tú estás hablando de un hombre, de un playboy, un hombre grande que anda por el mundo. Ese no fue el que escribió La Comparsita. Claro. El que escribió La Comparsita es un tipo acribillado. Es un gurí de 20 años que se cree condenado a muerte porque le habían dicho que tenía tisis. Claro. Y la tisis en ese momento es como hoy podría ser el SIDA. O en el momento en que él me lo decía, podría ser el SIDA, porque hoy tampoco el SIDA es, digamos, mortal. Tú tenés que pensar, y para eso me dijo, esa letra que tú decís que es tan horrible que él escribió, tú agarrás esa letra y léela bien. Ahí él te está contando quién era el que escribió La Comparsita. Bueno, le hice caso, porque a Maggi había que hacerle caso. Y realmente, él en esa letra cuenta quién era. Un ser enfermo que pronto ha de morir de pena. Lo está diciendo a gritos. ¿Cómo no yo no me había dado cuenta. Ese ser enfermo que va a morir de pena es el que escribe La Comparsita. Yo decía recién, en esa imagen llena de símbolos que tiene el cortometraje de ese momento en donde suponemos aparecieron las notas que él después desesperadamente trata de que se transformen en algo en el papel para no olvidarlas. Yo decía, surgieron de su mente o de su corazón, y lo decía un poco por todo esto y por una vida sentimental o amorosa poderosa que tiene también en su historia Matos Rodríguez, más allá de que acá era muy joven, ¿no? Bueno, en realidad yo no conozco demasiado de su vida sentimental porque no hay demasiadas cartas a o de mujeres. Hay solamente de una, de René, la famosa René, que era una prostituta francesa que él se la trajo robada en un barco, ¿no? Lo que sí es muy fuerte y está en mi segundo libro, no en el primero, porque fue gracias al primero que yo pude contactarme con esta mujer. Cuando en el 92 presento el primer libro y empiezo a aparecer en los medios, y yo qué sé, de una señora que hacía milanesas en su casa, paso a ser la escritora del momento, era muy divertido. En un momento empiezo a recibir en la casa de mis padres unas cartas anónimas de una mujer, pero cartas de 20 páginas. Esta mujer, que tenía 70 años, o sea, mi edad en ese momento, en la que me cuenta con una pasión impresionante todos los detalles de su affair con mi tío cuando ella tenía 15 y él tenía 45. Parece que esta chica vivía en el campo y se vino a Montevideo a estudiar a casa de una tía y se conocen en un casamiento. Y cuando los presentan, le dice, yo le puse Magdalena, no sé si se llamaba Magdalena. Magdalena, te presento a Gerardo Matos Rodríguez, compositor. Y ella, que adoraba los caballos, se cree que es un compositor de caballos de carrera. Claro. Cosa que era también. Claro. Pero lo presentan como compositor de música. Y ella no se le ocurre y se pasa toda la noche hablándole de caballos y de lo que ella sentía cuando saltaba con su caballo a las cañadas. Y claro, este tipo de 45 años, que está harto de que todo el mundo se le acerque por su fama y por su plata, se encuentra con esta cosa fresca, muy bonita, porque después la conocí y era una mujer de 70 años preciosa, así que me imagino lo que habría sido a los 15. Y entonces, entre las cosas que me escribe, me dice, tú no te pienses que él me sedujo. Yo no sabía qué hacer para arrancarle un beso. O sea que ella, en realidad... Fue la que avanzó, digamos. Impresionante esa historia. Esa historia de amor la conozco hasta el ínfimo detalle porque ella me la contó. Pero el resto de los amores
la verdad que no. Son parte del misterio. Sí, todavía no me lo quiso contar. Eso es lo que yo creo. ¿Cuánto tiempo estuvieron esas valijas o la primer valija que llegó a tus manos cerradas y dormidas en la familia? La primer valija demoró 42 años en aparecer. 42 años. Y fue porque llegó un momento en que mi madre y mis tíos me dijeron, mira, ya no nos preguntes más porque ya no tenemos más nada que contarte. Pero Jorge, mi tío, dijo, yo creo que en algún lado, cuando Becho murió, mamá guardó todos sus papeles en una valija y yo no me acuerdo de haberla tirado. Así que la valija por algún lado debe andar. Y bueno, y revolviendo la encontraron. Pero pasó el tiempo y llegó un momento que me cansé de que a las 3 de la mañana me llamaran de Nueva Zelanda a pedirme un dato y dije, bueno, si alguien no se lleva esto urgente, yo hago un asado. Entonces parece que se movilizó algo y me llama Estela Mañone, que es la directora del Museo de Agadu, a decir, escuché por ahí que ibas a hacer un asado con los papeles de Matos Rodríguez. Agadu se ofrece a tenerlos en custodia para que tú no cometas ese sacrilegio. Bueno, yo creo que es una buena oportunidad estas actividades por los 100 años de la comparsita, como para realmente tener un lugar en donde todas aquellas cosas vinculadas que los uruguayos realmente podemos mostrar de Gerardo Matos Rodríguez, tengamos un lugar donde mostrarlas y que sea un... Yo no les puedo explicar el trabajo que hicieron ese equipo dirigido por Estela Mañone, que es... A esta altura del partido creo que sabe más de Matos Rodríguez que yo. Que vos. ¿No? Porque después de todo esto, después de que yo entregué esa valija, se muere mi tía. La tía donde en el sótano de esta tía había aparecido la primera. Estaba la valija. 30 años antes. O sea, pasaron 42, aparece la primera. Pasan 30 años, se muere mi tía, venden la casa, hay que vaciarla y encuentran en el sótano la segunda valija, que tiene muchísimo más material. Tanto que si yo lo hubiera tenido cuando escribí el primer libro, no hubiera podido escribir nada porque me hubiera abrumado los datos. Claro. Y viste que cuando tenés demasiada documentación... Es muy difícil. Bueno, vino dosificado entonces. Total, pero además, a mí me pasan estas cosas con la comparsita. Yo siento que tengo como una especie de asociación con Matos Rodríguez. Como decir, yo te cuento y tú contá. Por eso digo, todavía no me ha contado... absolutamente todo. Falta revelar cosas. Yo creo que todavía en esa segunda El lugar valija, físico donde estaba esa noche... En la calle Constituyente y algo, no me acuerdo el número de la calle, pero es por Constituyente y Minas, por ahí, está la casa todavía, vive una familia. En esa casa él estaba enfermo, mi abuela lo cuidaba, mi abuela que era su hermana, y bueno, y ahí aparentemente fue que sucedió todo. ¿Por qué, y con esto quiero cerrar, tengo tantas preguntas para hacerle a Rosario, Claro. ¿por qué ponemos como fecha el 19 de abril del 17? Buena pregunta, muy buena pregunta. Porque en realidad en ningún lado, en ningún artículo de prensa de todos los que yo leí, figura la fecha. Yo nunca pude determinar jamás el lugar en donde podemos decir... No. Acá se conoció la comparsita. Solamente lo que yo tengo es la frase de mi abuela. Vísperas de fecha patria después del carnaval. Y lo primero que hice fue ir a averiguar en ese año de 1917 dónde cayeron los feriados. Claro. Y el único feriado después de carnaval era el 19 de abril. Porque no era un año de elecciones donde hubiera podido ser pero tampoco era fecha patria. Claro. Porque no era la palabra de mi abuela no era feriado, era fecha patria. Fecha patria. La primera fecha patria después de carnaval. La noche del 18 hacia el 19. Exacto. O sea que en realidad lo que tenemos es la palabra de la mi abuela. Eso es lo que tenemos. Bueno, muy bien. Que no te parezca poco. No, por supuesto. O sea, era absolutamente contemporánea y debería tener muy claro en qué momento... Mi abuela tenía muchas cosas claras. Y si viese el corto te vas a dar cuenta, porque la furia cuando se da cuenta que lo que escribió fue un tango... Claro, obviamente. Rosario, un placer. Nos queda un montón de cosas. Yo lo que más les puedo recomendar a los que en este momento sé que dicen...
quedó corto. ¿Por qué no le pregunta esto? ¿Por qué no le pregunta el otro? Que descubran la Es que historia, justamente. Tienen las historias Sí, seguro. escritas por Rosario y documentadas por todas y cada una de esas de esos documentos de las valijas, que como en más de una oportunidad lo ha dicho Rosario, es como si Matos Rodríguez le hubiera dicho de qué manera escribir su propia biografía, porque estaban allí, en esas valijas. ¿No es así? Es exactamente así. Muchísimas gracias. Por favor, gracias. Un verdadero a ustedes. placer. Rosario Infantozzi con nosotros a propósito de estos 100 años que estamos conmemorando de la comparsita.